¿Alguna vez has sentido que algunas personas parecen intentar atraparte sin usar cadenas? La verdad es que ciertos pedidos, aparentemente inocentes, esconden trampas psíquicas casi imposibles de romper. Si no aprendes a detectarlos, acabarás siendo manipulado hasta perder lo que te hace único. Y hoy te voy a revelar lo que nadie te ha contado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede liberar tu alma, para siempre, de personas que parecen auténticas sanguijuelas. Si buscas sentido, claridad y sanación interior, si sientes que estás despertando a algo más profundo dentro de ti, felicidades, tienes una mente despierta. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de autoconocimiento. Para empezar, voy a contar una historia que ilustre la idea que quiero transmitir. Era una aldea antigua, rodeada de espesos bosques y ríos serpenteantes. Sus habitantes llevaban amuletos en el pecho, cada uno representando sus mayores penas y esperanzas. Se dice que cada vez que alguien deseaba controlar a otro, hacía un pedido aparentemente inofensivo, un favor, una promesa, una simple cortesía. Pocos sabían que aceptar esos pedidos era como atar hilos invisibles a su propio espíritu. Así te sucede a ti. Cuando alguien pide algo que exige que te niegues a ti mismo tu verdad, tu energía, tu tiempo precioso, no solo están pidiendo, están plantando un anzuelo en tu sí. Y con cada aceptación inconsciente, pierdes un pedazo de tu soberanía. Carl Jung decía que la mayor tragedia humana no es el sufrimiento, sino el abandono inconsciente de uno mismo. Las personas a nuestro alrededor, amigos, colegas, incluso familiares, no siempre actúan con mala intención, pero inconscientemente, sus sombras claman por algo que tú posees, y ellas no: luz, libertad, autenticidad. Y el peligro está precisamente ahí, en la normalidad del gesto. La primera solicitud siempre parece razonable. Una ayuda extra en el trabajo, un secreto guardado, un compromiso que sabes que te va a aplastar, pero aceptas por miedo a decepcionaré. Estos pequeños hilos se entrelazan hasta formar una red. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces sientes un agotamiento sin nombre? Una angustia silenciosa que te consume por dentro. Es porque tu alma está pagando el precio de esas concesiones invisibles. Las 5 cosas que revelaré a lo largo de este viaje son precisamente esos pedidos envenenados. Esas exigencias disfrazadas de normalidad que, si se aceptan, minan tu integridad sin que te des cuenta. Pero antes de identificar cada una de ellas, es fundamental comprender la estructura de este veneno. Actúa de manera sigilosa, porque se ancla en arquetipos profundos. El héroe, salvador, el mártir, el hijo obediente, el amigo leal, arquetipos que, si no los llevamos a nuestra conciencia, nos esclavizan en ciclos de culpa y servidumbre. Imagina ahora una puerta de hierro pesada, oxidada. De un lado, tu vida auténtica; del otro, el peso de las expectativas ajenas. Cada vez que dices sí sin pensar, una cadena más se cierra sobre esa puerta. Lo que está en juego no es solo tu tiempo, es tu esencia. Carl Jung enseñó que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, solo ocurre cuando nos atrevemos a desagradar al mundo para no traicionar a nuestra alma. Negar esas demandas no es crueldad, es sabiduría, es el respeto más profundo que puedes ofrecerte a ti mismo. Y antes de que pienses que es fácil detectar estas peticiones disfrazadas, debes saber que vienen envueltas en seducción emocional, culpa, miedo, promesas de pertenencia y halagos manipuladores. El inconsciente colectivo nos programó para responder a estas llamadas sin cuestionarlas. Rechazarlas parece incorrecto, parece egoísmo, pero en realidad es el único camino hacia la verdadera libertad. ¿Lo notas, verdad? En el fondo, algo te alerta cuando una de estas trampas se acerca, una punzada de incomodidad, un escalofrío, una pequeña voz que dice: eso no es tuyo. Y es precisamente por escuchar esa voz y aprender a confiar en ella que comenzarás a recuperar todo lo que te ha sido robado a lo largo de los años, porque aún hay mucho por descubrir hasta el final de este vídeo. Y lo que está por venir abrirá tus ojos de una manera que quizás nunca vuelvan a cerrarse. Era una noche silenciosa, en medio de la espesa niebla de un bosque olvidado. Un joven caminaba hacia una vieja cabaña. Con cada paso,
sentía el peso de algo que no sabía nombrar, como si hilos invisibles tiraran de sus tobillos hacia atrás. No veía nada, no oía nada, pero algo en su pecho le gritaba que regresara. Ignoró la advertencia. Dentro encontró a una anciana con ojos profundos. Ella sonrió, ofreciendo una pequeña petición. «Quédate conmigo esta noche, solo para que no me sienta sola». Una petición sencilla, ¿verdad? Pero al aceptarla, el joven quedó atrapado en un ciclo que le robó la juventud, los sueños y el alma. Todo comenzó con un único, sí, así es en la vida real. La mayoría de las peticiones que destruyen nuestra psique no llegan en forma de órdenes. Vienen como súplicas dulces, como favores que parecen inofensivos. Se infiltran cuando bajas la guardia emocional. Carl Jung afirmaba que toda verdadera traición comienza con la traición a uno mismo. Cuando aceptas cargar con el peso de los demás para ser aceptado, amado o reconocido, siembras en ti una semilla de autonegación. Y esa semilla, aunque esté dormida, crece en silencio hasta asfixiar todo lo que podrías haber sido. Se necesita un coraje brutal para reconocer esto, porque nuestra cultura ha romantizado el sacrificio ciego. Nos han enseñado que ser bueno es atender sin cuestionar, servir sin límites, aceptar sin pesar. Pero, en el fondo, ser bueno de esta manera es un suicidio simbólico. Cualquier petición que exija que niegues tu intuición, silencies tu voz y abdiques de tus sueños, que seas menos para que el otro sea más, es una trampa psicológica. Y lo más perverso, cuando dices no, esas mismas personas, consciente o inconscientemente, tratarán de hacerte sentir culpable. Dirán que eres frío, egoísta, insensible. Aquí es donde comienza la verdadera guerra interior, porque decir no es solo rechazar la petición del otro. También es confrontar tus propias máscaras internas, tu persona de buenito, tu complejo de salvador, tu miedo ancestral a ser abandonado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes tanta ansiedad al imaginar decepcionar a alguien? ¿Por qué el miedo al conflicto te paraliza más que el sufrimiento de la sumisión? Esos miedos no son tuyos. Fueron programados en ti por generaciones y generaciones de personas que también renunciaron a sí mismas para pertenecer. Pero hay algo aún más aterrador que decepcionar a los demás. Es vivir toda una vida decepcionándote a ti mismo. Cuando cedes a esas peticiones venenosas, inicias un proceso de fragmentación interna. Con cada concesión, una parte de ti se silencia, una parte de ti se oculta, hasta que un día te miras en el espejo y ya no reconoces a quién te has convertido. Ese es el precio de la inconsciencia. Por eso, a partir de ahora, la regla es simple. Si una petición te obliga a abandonar tu esencia, la respuesta es no. Sin culpa, sin justificaciones, sin promesas de compensación futura. Negarse a ser manipulado emocionalmente es un acto de alquimia psicológica. Transformas la energía de la culpa en poder interior. Tomas nuevamente las riendas de tu propia existencia. Y, cuando esto sucede, algo mágico también ocurre. Las personas adecuadas, aquellas que respetan tu alma, comienzan a acercarse, mientras que quienes solo estaban allí para absorber tu luz se alejan como sombras ante el sol. La sombra colectiva odia a quien se atreve a ser libre, pero tu libertad es lo único que puede sanar no solo a ti, sino también al mundo que te rodea. Lo que está a punto de revelarse va aún más profundo, porque existe un tipo de demanda sutil y devastadora que casi nadie percibe y que actúa como veneno en el agua, silenciosa, incolora, inevitable. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas. En un valle olvidado por el tiempo, había una aldea donde todos llevaban máscaras desde su nacimiento. Nadie conocía el verdadero rostro del otro. Y, con cada generación, la tradición se reforzaba. Usa esta máscara y serás amado. Quítatela y serás exiliado. Un joven, inquieto por el peso de la falsedad, se atrevió a quitársela. Por un instante, sintió el frescor de la libertad tocar su piel. Pero pronto llegaron las miradas de horror, las acusaciones, la soledad. Si realmente nos amaras, mantendrías la máscara, dijeron. Así fue como aprendió.
En la aldea de las máscaras, el amor era condicionado, no se amaba el alma, se amaba la obediencia. En la vida real, este tipo de demanda se disfraza en relaciones familiares, amistades antiguas y romances apasionados. Viene disfrazada de cariño, pero lleva en sí la semilla de la manipulación. ¿Cuántas veces has oído frases como, si realmente me amaras, harías esto por mí? Has cambiado y eso me duele. ¿Por qué no puedes ser como antes? Estas demandas no son declaraciones de amor, son contratos invisibles, exigiendo tu prisión emocional a cambio de aprobación. Carl Jung describió esto en su teoría de los complejos. Partes inconscientes de nosotros que viven atrapadas en exigencias antiguas, replicando las mismas dinámicas de dolor sin darse cuenta. Cuando aceptas estas condiciones, refuerzas dentro de ti la creencia de que el amor necesita ser comprado, que tu autenticidad debe ser sacrificada para merecer pertenencia. Pero la verdad es brutal. Quien te pide que seas menos de lo que eres, no te ama. Ama solo la comodidad que le proporcionabas al permanecer pequeño. Y aquí nace el verdadero dilema de la individuación. ¿Tendrás el valor de convertirte en completo, aunque eso cueste el amor condicional de aquellos que decían quererte bien? Es un parto interior, duele, rasga, asusta, pero es el único camino verdadero. Aceptar esos pedidos disfrazados de amor es como aceptar cadenas adornadas con flores. Aprietan lentamente sin prisa, hasta que, un día, te despiertas sin fuerzas para salir de la celda que ayudaste a construir. La alquimia psicológica ocurre en el momento en que reconoces el engaño. El amor que exige tu negación no es amor, es control. Y toda alma que realmente desea florecer necesita romper con este chantaje emocional, no para herir al otro, sino para honrarse a sí misma. Sí, muchos se alejarán cuando elijas ser completo, pero quienes permanezcan verán tu verdadero rostro y elegirán quedarse por quien eres, no por lo que ofreces. El bosque de la libertad es solitario al principio, pero a medida que caminas, descubres que también está lleno de otras almas despiertas, que como tú, se atrevieron a quitarse las máscaras. Y entonces, por primera vez, el amor verdadero se vuelve posible, aquel que no pide nada más que tu plena existencia. Pero atención, hay un último tipo de pedido, el más peligroso de todos, aquel que parece venir desde dentro de ti, pero que en realidad es la voz de la programación ancestral tratando de sabotear. Y sobre eso es lo que vamos a sumergirnos ahora. Quédate conmigo. Lo que viene a continuación es la clave para liberarte de todas las ataduras invisibles que aún te retienen. Imagina a un viajero perdido en un desierto interminable. Durante días y noches, camina en busca de agua, de refugio, de salvación. Hasta que, en un momento de alucinación, escucha una voz suave que viene de su propio pecho. Deja de luchar, acepta tu destino, acuéstate en la arena, ríndete. Era su propio inconsciente intentando protegerlo del dolor de la esperanza. Era la voz interna que, en lugar de impulsar, intentaba anestesiar. En la vida real, esa voz no suena diferente. Susurra en momentos de debilidad. No mereces algo mejor, no está tan mal, podría ser peor. Es egoísmo querer más para ti mismo. Estas órdenes no vienen de los demás. Vienen de la parte de ti que aprendió demasiado pronto que soñar es peligroso. De la parte que se moldeó para sobrevivir en entornos donde brillar estaba prohibido. Esa voz es hija del miedo, no de la verdad. Carl Jung llamaba a esto el enfrentamiento con la sombra, el momento en que estamos obligados a mirar hacia adentro y reconocer cuánto hemos sido cómplices de nuestra propia prisión. No porque seamos débiles, sino porque, en algún momento, ser pequeños fue nuestra única manera de mantenernos emocionalmente vivos. Esa sombra interna pide constantemente que aceptes menos de lo que mereces, que permanezcas en relaciones tóxicas por gratitud, que toleres el desprecio por compasión, que silencies tus necesidades para no ser una carga. Y cuanto más escuchas esas llamadas silenciosas, más se apaga tu luz. Pero aquí está la cruda verdad. Nadie vendrá desde fuera a liberarte de esta prisión. La llave está en tus propias manos, pero para usarla necesitas enfrentar el terror existencial
de desafiar tu programación más profunda. Necesitas decir no a tu sombra domesticada. Debes soportar el dolor de decepcionar expectativas antiguas. Tienes que desafiar la lealtad invisible a las narrativas que decían que no podías ser grande, libre, completo. La verdadera individuación, el proceso de convertirte en quien naciste para ser, exige esa ruptura radical. Por eso, antes de alejarte de las personas que hacen peticiones abusivas, primero debes alejarte de las voces internas que te convencen de aceptarlas. Esta batalla no es pequeña, es mítica. Es la lucha de Hércules contra la Hidra, de Perseo contra Medusa. Es el héroe interior enfrentándose a sus propios monstruos. No para destruirlos, sino para integrarlos, para transformar el miedo en fuerza, la culpa en compasión, el abandono en soberanía. Y aquí nace una verdad brutal y liberadora. Cada vez que dices no a esos pedidos internos de autoabandono, rescatas un fragmento más de tu alma perdida. Cada vez que te eliges a ti mismo, reescribes tu destino. El mundo no necesita más mártires de la aceptación ciega. Necesita almas completas que caminen con sus propias piernas e inspiren a otros a hacer lo mismo. Por eso, la pregunta final que resuena es simple, pero poderosa. ¿Estás dispuesto a enfrentar el dolor de la autenticidad para vivir la libertad de tu verdadera esencia? Porque al final, solo hay dos caminos, el de la obediencia silenciosa, la programación invisible, o el de la creación consciente de tu propio destino. La elección es tuya, siempre lo ha sido, y ahora ya tienes la conciencia que nadie podrá quitar. En un mundo que te enseña desde pequeño a ser menos, a adaptarte, a callar, hay algo dentro de ti que nunca se ha apagado, una chispa, un eco silencioso que dice, hay más. Quizás hayas pasado años ignorando esa voz. Quizás hayas aprendido a ponerte máscaras, a cumplir con exigencias que traicionaban tu esencia, solo para pertenecer, solo para ser aceptado. Pero la verdad es que la vida real, esa que late más allá de la mera supervivencia, comienza justo en el momento en que dices no. No a la manipulación disfrazada de amor. No a la demanda camuflada de lealtad. No a esa voz interior que te pide rendir. No es la piedra angular de tu libertad. Es la espada que corta los lazos invisibles. Es el rito de paso hacia una existencia donde tú eres el autor de tu propia historia. Carl Jung lo sabía. El precio de la individuación es alto. Enfrentar la sombra requiere una valentía enorme. Romper con el inconsciente colectivo es nadar contra el océano de las expectativas. Pero la recompensa, la recompensa, es una vida vivida con el alma entera, con una presencia auténtica, con amor verdadero. No estás aquí para convertirte en una copia de los miedos ajenos. Estás aquí para convertirte en quien naciste para ser, sin pedir permiso, sin concesiones. Ahora, la pregunta que resuena dentro de ti es inevitable. ¿Vas a atender una vez más la petición de disminuirte o vas a, finalmente, escuchar el llamado de tu grandeza? El mundo está lleno de puertas cerradas, pero la más importante de todas solo puede abrirse desde dentro. La llave está en tus manos. El momento es ahora. La vida que deseas, esa que late en silencio en lo profundo de tu alma, comienza en el instante en que te atreves a elegirte a ti mismo. Y nunca más pidas perdón por ser entero.